Y hoy vamos a lo que estuvimos viendo en la lección, que dijimos que íbamos a analizarlo, porque acá hay unos conceptos, como los que aparecen en nuestra lección, que se nos dice en nuestra lección, que los autores de los libros de la Biblia lo redactaron generalmente con un propósito, y vamos a ver de dónde viene ese concepto, y que usaron los textos de los otros autores. Por eso Deuteronomio aparece en todo el Antiguo Testamento, porque los autores del Antiguo Testamento usaron los textos de Deuteronomio para dar influencia a sus obras, o los citaron, o tomaron prestado. Y bueno, y es un tema muy delicado, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, se habla en Jeremías 29:13, ¿qué nos dice nuestra lección? Jeremías obtuvo estas palabras ¿de quién? De Moisés. Cuando dice, y me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué pasó? Cuando encontramos en Deuteronomio un versículo similar. La conclusión de nuestros teólogos es decir, Jeremías lo obtuvo en Moisés. Pero ¿qué pasa en Jeremías 29? Jeremías se inventó ese texto y según los analistas, los críticos de la Biblia, sí. Pero vamos a Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fíjense, volvamos al texto nuestro. Jeremías 29:13, Jeremías lo obtuvo Moisés. ¿Y qué pasa en Jeremías 29? ¿Quién está hablando? Jehová. Ajá. No. 29:1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio y los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elasa, hijo de Safam, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Perdóname, no estás compartiendo pantalla, me parece. No está compartiendo, no está compartiendo. Bueno, compartir, perdón, me olvidé. Ahí está. Entonces, volvamos al texto de nuestra lección. ¿Qué dice nuestra lección? Por ejemplo, la lección para el martes. Cuando habla de Jeremías 29:13, que dice, y me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué dice nuestra lección? Que Jeremías, este versículo lo obtuvo de Moisés. O sea, que él redactó esas palabras, tomando de Moisés ese texto. Pero ¿qué dice Jeremías? Jeremías dice que Dios le mandó ese mensaje al pueblo que estaba en Babilonia, no fue él. Entonces, si nosotros creemos en la alta crítica, que habla del origen de los textos, la datación, etcétera, y cómo, de dónde fueron tomados, y que elimina la inspiración divina, y bueno, alguien lee esto y dice, bueno, esto estaba en la ley y Jeremías lo tomó de la ley. No fue Dios el que se lo reveló. Esta no es palabra de Dios, es palabra de Jeremías. ¿Para qué? Para alentar a los cautivos que estaban en Babilonia. Pero volvamos a la Biblia, ¿qué dice? Y entonces Jeremías le manda esta carta a los que habían sido transportados y le dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dice? Edificad casas y habitadlas, ¿no? Y plantad huertos y comed el fruto de ellos. ¿Por qué? Y por lo menos van a estar 70 años allá, ¿no? Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque
Satanás buscaría engañarlos. ¿Por medio de quién? Por los falsos profetas. Y habría adivinos, y tendrían sueños, pero eso no se los daría a Dios. Estaría en Babilonia, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, porque como hacía la profecía del de la ley de Moisés, que está en Levíticos 26, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, porque van a volver, pero van a tener que estar allá hasta que descanse la tierra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora, y este es el tema. ¿De quiénes son estas palabras? ¿Son de Jehová o no? ¿O es un invento de Jeremías? Entonces los escritores de la Biblia se inventaron los textos y no fueron inspirados por Dios. Entonces, lo que da a entender nuestra lección es que Jeremías lo obtuvo Moisés. Y no fue Jehová el que le dijo a Jeremías que haría eso. Entonces, ¿de dónde viene esto? Porque todo esto impregna nuestra lección. Todos estos textos hablan de cómo los autores tomaron cosas de Moisés. Miqueas toma prestado el lenguaje de Deuteronomio, etcétera, etcétera, cuando repiten los cielos de los cielos. Entonces, ¿qué está pasando en esta iglesia? ¿Qué pasa con nuestra fe en la palabra de Dios? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y viene de la alta crítica. Entonces, por eso, en lo que dijimos, bueno, vamos a estudiar qué es la alta crítica. Y aquí yo estaba poniendo algunas cositas que ya vimos para repasarlas. Ahora, ¿qué es la alta crítica? Ojo que es muy inteligente el que hizo esto. Y está muy bien hecho. No creamos que es algo burdo. Hay cosas que están bien hechas. Ahora, uno de los aspectos más claros del gran conflicto es el modo en el que se desarrolla esta batalla. Dios pelea en el conflicto con su palabra, con la espada que sale de su boca, con la verdad revelada, la única fuente de fe verdadera, que incluye la palabra profética más segura. Entonces, y esto es importante. Entonces, si la clave es la palabra de Dios, ¿contra quién pelearía el príncipe de este mundo? Contra la palabra de Dios. Y buscaría destruir nuestra fe en la palabra de Dios. Como Jesús dijo en Juan 17:17, su última oración. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, y en Apocalipsis 2:16, Jesús dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Porque en Apocalipsis Jesús dice, yo soy. Y de mi boca salió esa espada. Como dice en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces, ¿con qué va a pelear Dios? ¿Con qué va a pelear Jesús? El verdadero Jesús, el santo, el verdadero, el que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, con la Biblia. Y como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis también estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, ¿qué iluminaría nuestro camino en medio de la oscuridad? La palabra profética, que es parte de la palabra de Dios. Esa es la herramienta que Dios nos dio. Y por supuesto, a pesar de la guerra del dragón, Él la preservaría. Y el dragón y sus siervos, la bestia y el falso profeta en este tiempo, buscan engañar al mundo entero, como dice Jesús en Apocalipsis, enseñando la falsa doctrina y la falsa profecía. Entonces hay dos patas ahí. Y para hacerlo, debían dar muerte a los dos testigos y enterrarlos, impidiéndoles que volvieran a la vida. O sea, ¿qué quiere Satanás? Que esa espada desaparezca. Como Jesús dijo, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Ahora, la herramienta con la que pelea Jesús
sería muerta. Los dos testigos serían muertos. Y por supuesto, Satanás es muy inteligente en hacer esto. Y de ese modo, echó por tierra la verdad. Como dice en Daniel 8, 9 al 12, la obra del hombre de pecado, porque asesinó al remanente de la verdadera iglesia de Cristo y destruyó a sus Biblias. Ahora, ¿cómo puedo matar a los dos testigos? La bestia que sube el abismo. Y lo hizo cambiando las palabras de la Biblia por las palabras de los sabios de Roma, para crear la Biblia católica, una Biblia que con su texto da soporte a las falsas doctrinas de Roma, y al mismo tiempo tuvo que asesinar al remanente. Ok, perfecto. Y al mismo tiempo, dice, asesinando al remanente de la iglesia del desierto, el pueblo conocía a su Dios, y quemando todos los ejemplares de la Biblia sin corrupción que ellos tenían. Por ejemplo, los 3 primeros escritos, página 220 a 221. ¿Es verdad o mentira? Entonces, cuando nosotros escuchamos algo así, tenemos que comprobar la historia si es verdad o no. Entonces, y podemos comprobarlo de dos modos. Viendo, como la misma Roma indica que se creó la Biblia católica en el siglo IV por orden del Papa Dámaso, y comprobando en la Biblia que tenemos, justamente, que hay palabras que contradicen a el Antiguo Testamento. Entonces, si no tenemos dos testigos que dan el mismo testimonio, no podemos dar por verdadero ese testimonio. Entonces, y así podemos identificar fácilmente muchas de las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias. Dice Elena, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro, e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Entonces ahora tenemos una Biblia que refleja la tradición de Roma. Entonces, ¿cuáles eran los textos originales del Nuevo Testamento? No, por favor. ¿Cuáles eran estos textos originales? No los conocemos, no los vamos a tener. Lo único que sabemos es que el Nuevo Testamento original daba el mismo testimonio que el Antiguo Testamento, ¿no? Porque eran los dos testigos de Dios. Y esa era la Biblia que tuvo la Iglesia del Desierto hasta que fue eliminada al fin del siglo XIII. Y la Biblia católica fue creada a comienzos digamos, a finales del siglo IV. Entonces, durante ese tiempo convivieron las dos Biblias hasta que desapareció la Biblia verdadera, ¿no? Y quedaron solamente los cadáveres de los dos testigos. Por eso, el consejo de Dios es este, ¿no? Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Primero las pervierte y después cita las partes pervertidas que corrompió. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que llevaría a perder sus planes. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte que niega las doctrinas de Roma. Y por supuesto, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y esa parte vamos a ver que coincide en el Antiguo y el Nuevo, porque es el verdadero testimonio. Y nuestros hijos, y termina diciendo Elena, debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios. O sea, ¿un niño puede llegar a conocerla perfectamente? Sí, sí. ¿Tiene errores de traducción? Seguro que sí. Pero a pesar de ello, hay conceptos que son claros en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y un niño los puede entender. Y no lo pueden engañar si entiende esos conceptos. A fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Entonces, ¿qué pasó? Los sabios de Roma hicieron un trabajo imperfecto. No fue perfecto el de ellos. Por lo cual, nuestras lámparas pueden ser arregladas. Y los dos testigos pueden volver a la vida, porque eso es lo que anuncia la palabra de Dios. Y esto generó un gran problema para Roma y para el príncipe de este mundo. Como leemos en Mateo 25, del 6 al 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué pasa ahí? Dios nos dice que
las lámparas van a ser arregladas. Y en Apocalipsis 11, el 9 al 12, leemos lo siguiente. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, no es que van a un velorio y se quedan mirándolos, lo van a estudiar. Porque ver los cadáveres no es ver la tapa de la Biblia, es estudiarla, escudriñarla. Y no permitirán que sean sepultados. Porque ¿qué quiere Satanás? Como sabe que esas lámparas se pueden arreglar, quiere quitarlas. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Unos a otros estarían felices, dándose regalos y unidos, ecumenismo. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Se está hablando de quién, los protestantes. Pero después de 3 días y medio, ¿no? Ese periodo donde hay que estudiar las Biblias, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, volvieron a la vida, a pesar de que Roma cambió sus palabras. Van a volver a la vida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a saber cuál es la verdad, porque va a arreglar sus lámparas y va a poder dar un testimonio claro de cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, Roma, el príncipe y sus siervos se van a dar cuenta de que hay un pueblo que conoce de nuevo la verdad. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, o sea, como Elías, porque estos son los que van a hacer la obra de Elías. El que arregle sus lámparas y conoce la verdad tiene que hacer la obra de Elías. Y sus enemigos los vieron. Y en Apocalipsis 14 al 7, recién ahí se cumple esta profecía. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. O sea, tenía la verdad echada por tierra, la recuperó. Y Satanás lo sabe que se puede hacer. Por eso tiene que pelear en contra de la Biblia. Y para predicarlo a los moradores de la tierra. Y en el original dice, y separa a los moradores de la tierra, que son el remanente de Dios, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a las dos partes, diciendo a gran voz, temed a quién, a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Se está por cerrar la puerta. Sí. Hay algo que a mí me confunde. Cuando hablamos de en el versículo 9, dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Ahí hay una parte. Pero después dice, y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegran y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué diferencia hay entre estos primeros, los que están en el versículo 9 y en el 10? Porque hay unos que se regocijan, porque ya es como que no los molestan más, y los otros no permiten que los sepulten, porque quieren hacer, como decís vos, la autopsia para ver realmente qué es lo que hay ahí adentro de esos cadáveres. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, ¿A quién representa uno y a quién representa el otro? Entonces, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. O sea, sí, en general de todos los pueblos, porque Dios tendría su remanente entre todos los pueblos. Verán sus cadáveres por 3 días y medio, está hablando de nosotros. Porque inicialmente la profecía, cuando se habla de la tierra, se habla de Estados Unidos. Es la tierra que ayudó a la mujer. Es la tierra donde Dios levantó la iglesia adventista. Ahora, pero la iglesia adventista ahora se esparció por todo el mundo. ¿Y quién van a hacer esta obra? No van a ser nuestros hermanos en Estados Unidos, dice acá, sino los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. O sea, no los adventistas de Estados Unidos, sino el resto, en todo el mundo. Y ahora los que se regocijan porque los mataron. Son todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos que se unen a Roma, porque niegan el mensaje del tercer ángel, reconocen a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se unen a ella en puntos comunes de doctrina. Es como Dios le mostró a Elena de White. Y juntos van a influir en el Estado, en Estados Unidos, para que se levante una bestia ahí. Está bien, por eso dice los de la tierra se alegran. Todos se alegran, porque se regalan unos a otros, reconociéndose incluso los adventistas como parte de la iglesia de Cristo.
y parte del plan divino para evangelizar al mundo. ¿Y qué pasó con el Apocalipsis y el mensaje del tercer ángel? No existe más dentro del pueblo adventista, y dentro de los protestantes se olvidaron de la reforma, reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y adoptaron como propias sus doctrinas, las doctrinas definidas en los concilios ecuménicos de Roma. A ver, ¿y qué hicieron? La Biblia, los cadáveres, y entiérrenlos, si ya nos unimos en puntos comunes de doctrina con Roma. Cristo le dio a Roma la autoridad de atar y desatar, y lo que ella definió en sus concilios ecuménicos es la verdad. Y ahora tenemos un catecismo ecuménico. Somos todos católicos. Y eso Claro. es lo que está pasando. Es que, Cristian, Sí. yo lo veo así que, en cierto modo, los adventistas de ángeles de la Odisea ven al mensaje del primer ángel, por ejemplo, adorar al Creador. Bueno, ellos creen que lo están adorando. Entonces, no tiene mucha importancia ese mensaje para el adventista nominal. Y así por delante, ¿no? Uno por uno, ¿y cómo vas a decir al falso profeta que salga de Babilonia? Y no, si estamos todos juntos, se va relativizando todo, ¿no? Y eso no lo predica nadie, entonces no, y así va, la inercia sigue siendo, vas a la iglesia, hoy en día la iglesia adventista es un culto similar al de cualquier iglesia protestante, bien son todos iguales, no hay diferencia. Y Solo sí, que fíjate, unos son los sábados y los otros son los domingos, nada más que eso. esa es la única diferencia. Pero después no hay diferencia. Nuestro folleto de oración dice que las iglesias comprenden el Evangelio del mismo modo que nosotros, que son parte del plan divino, y la única diferencia es que se reúnen en domingo en vez del sábado. Pero bueno, es así, que adoramos al mismo Dios que Roma y las iglesias protestantes. Pero no hay que predicar salgan de Babilonia, no le puedo decir adoren a Dios si adoran al mismo Dios que nosotros. Ya lo están adorando. ¿Ves? Entonces, ¿por qué hay una ceguera espiritual terrible? Porque estamos dirigidos por lobos. Pero eso es lo que Dios dijo. Pero habría algunos en los pueblos, tribus, lenguas y naciones. La escuela sabatina la escriben los lobos. No, si no sos lobos no puedes escribir escuela sabatina. Digamos, el toque final se lo dan los lobos. Pero los que lo escriben son ángeles de Odisea que se la dan a quién? Al que se aseguran que creen lo que ellos creen. No se la van a dar al que no cree o tiene alguna duda. Se la dan al que cree lo que ellos creen. Bueno, entonces, en el fondo es Roma quien edita finalmente la escuela sabatina. Los lobos. Los lobos, Roma es la que está editando lo que tenemos que estudiar en la escuela sabatina. Y Jesús fue claro. En medio del pueblo de Dios estaría la comida y la bebida de los borrachos. ¿Hasta qué? Hasta los que de los tribus, lenguas y naciones entiendan la palabra de Dios y los dos testigos vuelvan a la vida y entonces van a recuperar conocimiento de la verdad y van a empezar a predicarlo. Y entonces ahí va a haber dos evangelios diferentes y una visión muy clara de lo que significó el mensaje del tercer ángel. Y ahí empieza la predicación de Elías. ¿Ves? Y estamos tan distantes, parecería que estamos a 5 décadas para que se despierte. Está tan durmiendo tan profundamente. Te das cuenta cuando escuchas un sermón como el que escuché hoy, ¿no? Pero es que lo que Dios dice es que eso no va a cambiar. No van a pasar 5 décadas para que cambie, porque no va a cambiar, como Dios le mostró a Elena. O sea, que en la iglesia adventista Dios le mostró que habría muchas reformas y ninguna sería del error a la verdad, sino sería para profundizar más y más el error, ¿no? Entonces, pero lo que hay que hacer es predicar el mensaje de Elías, para que el que tenga hambre y sed de justicia pueda oírlo y pueda creer al Evangelio y se una a los que están predicando para llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Y después lo mismo va a pasar con el pueblo que está en Babilonia. Pero el conflicto es claro y está centrado acá. Satanás quiere impedir que los dos testigos vuelvan a la vida. ¿Tú crees que es importante enfocarnos también para unirnos con los otros hermanos disidentes, que se unan a nosotros, los otros hermanos disidentes? No hay, porque la pregunta es, ¿qué significa ser disidentes? Algunos hermanos son disidentes porque creen
que la iglesia adventista es Babilonia y hay que salir de ella. Entonces no podemos, ese no es el mensaje de Dios. Entonces no podemos unirnos a ellos a predicar ese mensaje. Lo que Dios nos dice es que prediquemos y demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos. O sea, el verdadero alimento, el que viene de la palabra de Dios, lo que es la verdad. El evangelio eterno. El mensaje de Elías. O sea, pero Elías no tuvo que unirse con nadie. No tenemos que formar otra organización. Es un trabajo que tenemos que hacer personalmente, de testimonio. Así es. Te quiero abrir el micrófono, Gerardo. Sí, lo voy a cerrar. Ok, esto es lo que tienen que tratar de impedir el dragón y su siervo, o sea, que sea predicado de vuelta el evangelio eterno. Y para ellos se organizaron en diferentes grupos de lobos vestidos de oveja, porque no hay un solo grupo de lobos, hay muchos. Están los que vendrían a la iglesia remanente a sembrar la semilla de la cizaña, a poner delante nuestro la puerta ancha y a organizar a la iglesia para impedir la siembra de la verdadera semilla de trigo, porque tienen que arrancarla. Cuando se empieza a sembrar, como Jesús contó, tienen que arrancarla. Están los que seguirían infiltrando las iglesias protestantes caídas para dirigirlas y unirlas a Roma, porque constantemente se van renovando. Están los que se unirían a las sociedades bíblicas para influir en las traducciones de la Biblia. Están los que serían profesores en todas las facultades de teología para llegar a unir a todos los teólogos en una misma fe y transformarlos en falsos profetas. O sea, ¿por qué en nuestras facultades se enseña lo mismo que en una iglesia metodista o la iglesia católica? Los sabios están los que, justamente el grupo de lobos que serían los sabios que creerían las ideas que serían introducidas en todas las iglesias. O sea, porque están los que generan esas ideas. Están los que dirigirían a las naciones para unirlas al nuevo orden mundial. Porque están los consejeros de los presidentes, y están influyendo por todos lados, etc. O sea, hay un objetivo y hay un ejército buscando lograr ese objetivo. Ahora, y hay una guerra importante justamente contra la palabra de Dios. Entonces vamos a enfocarnos ahí. Y hay dos cosas que Satanás y sus siervos no pudieron corromper. Primero, las palabras del Antiguo Testamento, como estaban en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, porque fue conservado por el pueblo judío. O sea, ese Antiguo Testamento fue conservado por los judíos y también ahora se pudieron encontrar los rollos de Qumran, que verifican la fidelidad del texto masorético, porque los masoretas lo que hicieron fue al texto hebreo antiguo agregarle vocales en forma de números o señales para que pudieran... Venístela para acá, no vas a poder. Acá está ese cable, vení por el otro también. Por el cable. ¿Qué? Bueno, ponelo. Estamos acá como... Bueno, entonces hay dos cosas que Satanás y sus siervos no pudieron corromper. Las palabras del Antiguo Testamento, por lo menos en el estado que estaban cuando vino Jesús acá a la tierra, o sea, la Biblia que usó Jesús y la Biblia que usó la iglesia primitiva, porque fue conservado por el pueblo judío, y además ahora se encontraron los rollos del Qumran y se verificó la fidelidad de ese texto. Y la otra cosa es la palabra profética más segura, porque su significado estaba oculto a los sabios de Roma. O sea, cuando corrompieron las palabras del Nuevo Testamento, como no entendían de qué se trataba, eso lo dejaron sin tocar y después se dieron cuenta, ahora se dieron cuenta. Cuando Dios levantó la iglesia de Reforma se dieron cuenta del problema que tenían y de que nuestras lámparas se podían arreglar. Entonces por eso cuando Dios levantó la iglesia de Reforma, Lutero salió de Roma con los cadáveres de los dos testigos en su mano y la Biblia católica empezó a ser traducida y leída por los miembros de la iglesia de Reforma. Y entonces Satanás y sus siervos se dieron cuenta de estos detalles. ¿Y qué buscaron hacer para remediarlos? Varias cosas. Crearon la falsa profecía, y eso en forma inmediata. Y después profundizaron lo que es la baja crítica y la alta crítica. Entonces la falsa profecía empezaron con el preterismo, el futurismo, con Rivera, Alcázar, Rivera y Bellarmino, que es el que consolidó todo.
el que creó la universidad jesuita, el colegio romano, y después está el tema de la baja crítica y la alta crítica. A ver, esto burdamente, después lo vamos a ver bien cómo lo definen los autores de cada uno de estos. ¿Qué es la baja crítica? Es la crítica textual que busca, supuestamente, corregir errores de copiado y de traducción, como empezó a hacerlo San Jerónimo en el siglo IV. Esa es la baja crítica, o la crítica textual. Busca corregir esos errores de copiado y de traducción. Después está la alta crítica, que es la que busca estudiar científicamente el origen y la datación de los textos de la Biblia. O sea, busca entender de dónde provienen estos textos. Y justamente ahí vienen las teorías que buscan asociar los textos de la Biblia con otros textos, diciendo que fueron tomados esos textos, como aparece en nuestra lección. Por eso, lo que aparece en nuestra lección es un derivado de la alta crítica. Y justamente con esto buscan destruir la fe del pueblo de Dios en la Biblia, porque vamos a ver algunos de los postulados, algunas de las conclusiones de la alta crítica. Y está la falsa profecía, que es la que usa la alta crítica para desviar en forma pretérita o futurista el anuncio de la profecía, indicando que los autores de los libros de la Biblia no son los que creemos. Por ejemplo, Moisés o Daniel, y que esos libros fueron compuestos muchos años después de ellos. Acá me comí el años. En otras circunstancias. Y vamos a ver algo de eso. Entonces, como todo esto, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está muy bien hecho. No está hecho en forma burda, sino está hecho en forma muy inteligente. Y la única forma que tenemos nosotros de corroborar la veracidad de la palabra de Dios es como Dios lo dijo, la profecía. ¿Por qué? Porque vamos a analizar muchas cosas de las que nos dice acá. Y vamos a ver qué podemos entender. Pero si uno no entendió en forma previa lo que Dios nos reveló y no entendió la profecía, y puede verse, digamos, arrastrado fácilmente con esto. O sea, hay pastores adventistas que, por estudiar la alta crítica, dejaron de ser pastores adventistas y negaron la Biblia y se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el último recurso del príncipe de este mundo. Ahora, si no puede unirlo a ellos, busca destruir la fe en la palabra de Dios. Vamos un poco a los ejemplos de la falsa profecía. En la introducción al Apocalipsis de la Biblia de Jerusalén, esta es la última versión de 2009, porque la Biblia de Jerusalén es una Biblia creada por los jesuitas en Roma, y la primera versión fue del año 1957, siguiendo la interpretación de los jesuitas Alcázar, Rivera y Belarmino, para quitarle toda autoridad a la palabra profética más segura, que anunció la obra que harían la bestia romana y anuncia la obra que harán en este tiempo la bestia y el falso profeta, se indica que el Apocalipsis no le fue revelado a Juan como una profecía, porque eso es lo que buscan, destruir la fe en la palabra de Dios. O sea, indican que no es un libro profético, que no es la revelación de Jesucristo, sino fue compuesto por Juan en el tiempo de Domiciano o de Nerón con un plan, con un propósito en su mente. Fíjense que esto es muy parecido a lo que aparece en nuestra lección. Alentar a los miembros de la iglesia primitiva durante las persecuciones romanas del primer siglo, indicando que las descripciones de los primeros capítulos relatan los hechos ocurridos en el siglo I durante esas persecuciones. O sea, tiene que darle una interpretación. Y dice, bueno, Juan lo escribió en forma simbólica porque el pueblo judío era perseguido. Y eso es lo que dicen. Entonces, y dicen, es ante todo un escrito de circunstancias destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos. Esta es la interpretación histórica del Apocalipsis, su sentido primero y fundamental. Y el que cree eso se queda sin profecía, se queda sin Apocalipsis. Ahora, por eso, Roma indica
que en este escrito circunstancias que Juan le envió a los cristianos que vivían en ese tiempo para alentarlos, y que nuestro tiempo es un relato histórico, Babilonia representa a la Roma idólatra que perseguía a los cristianos. ¿Cuál es su objetivo? Como los protestantes se dieron cuenta que Roma es la Babilonia de Apocalipsis, tenían que crear una interpretación distinta para contradecir a los que los protestantes estaban estudiando y viendo en la Biblia, que la profecía se había cumplido de tal modo que claramente apuntaba a Roma como Jezabel y como la Babilonia de Apocalipsis. Pero ¿qué conclusión llegan los jesuitas? Que Babilonia representa a la Roma idólatra que perseguía a los cristianos. Incluso en la versión anterior a esta de 2009 se aseguraba que las 7 cabezas de la bestia escarlata de Apocalipsis 17 representan a 7 emperadores romanos. Como podemos ver, usando el preterismo, para citarlo todo en el siglo I, Roma indica que el Apocalipsis relata sucesos pasados, ocurridos en el siglo I, y por supuesto que Juan observó, y concluye con un epílogo de estilo apocalíptico, ¿no? Que como veremos, ¿no?, ellos dicen siguiendo el estilo inaugurado por el autor del libro de Daniel, porque son dos estilos apocalípticos, novelísticos, pero no son revelación de Dios. Niegan la revelación de Dios. Vamos a ver directamente lo que está en el comentario. Entonces, ¿qué dicen ellos? Sea que optemos por el tiempo de Domiciano o por el de Nerón, es indispensable para comprender debidamente el Apocalipsis volver a situarlo en el ambiente histórico que lo vio nacer. Un periodo de perturbaciones y persecuciones violentas contra la iglesia naciente. Porque al igual que los apocalipsis que lo precedieron, especialmente el de Daniel, dicen, y en los que se inspira manifiestamente, es ante todo un escrito de circunstancias, que relata circunstancias que Juan veía, no futuras. Porque ellos niegan la inspiración. Entonces, cuando en un escrito aparece algo es porque el que lo escribió lo estaba viendo. Entonces está relatando cosas que vio, destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos, escandalizados sin duda de que se pudiera desencadenar una persecución tan violenta contra la iglesia del que había afirmado. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Para realizar su plan, fíjense, Juan tenía un plan. Juan vuelve sobre los grandes temas proféticos tradicionales, especialmente el de el gran día de Yahvé. Los profetas anunciaban al pueblo santo, esclavo bajo el yugo de los asirios, de los caldeos y luego los griegos dispersados y casi destruidos por la persecución, el día cercano a la salvación, en que Dios vendría a liberar a su pueblo de manos de sus opresores, devolviéndole no solo la libertad, sino también poderío y dominios sobre sus enemigos, a su vez castigados y destruidos. Cuando Juan escribía, la iglesia, el nuevo pueblo elegido, acaba de ser diezmada por una sangrienta persecución. Entonces cita Apocalipsis 13, 6, 10 al 11, 16, 6, 17, 6, como que se refieren a lo que ya había pasado en el siglo I, desencadenada por Roma y el Imperio Romano, la bestia, pero a instigación de Satanás, en capítulos 12, 13, 12 al 4, el adversario por excelencia de Cristo y de su pueblo. Entonces, con este preterismo, tratan de darle una explicación al Apocalipsis. Una visión inicial describe la majestad de Dios que reina en el cielo, dueño absoluto de los destinos humanos, y que entrega al Cordero el libro que contiene el decreto de exterminio de los perseguidores. Lo que Dios le da al Cordero no es un decreto de exterminio. ¿Qué es? La profecía del Apocalipsis, que Él va abriendo sello por sello para revelarnos las cosas que deben suceder pronto. La visión prosigue con el anuncio de una invasión de pueblos bárbaros, etcétera, etcétera. Pero los fieles de Dios serán preservados. Entonces, es todo un verso. Pero un católico tiene que creer por fe en esto, porque es lo que revela el magisterio de la Iglesia. Y sí, así, con todo esto. Entonces termina diciendo, esta es la interpretación histórica del Apocalipsis, su sentido primero y fundamental. O sea que relata hecho el siglo I y después un versito de lo que va a pasar en el cielo. Y en este ejemplo podemos ver los pasos que sigue la falsa profecía.
Primero, indicar que la profecía fue compuesta por Juan con un propósito, como hacen todos los que siguen, digamos, ese tipo de interpretación, como aparece en nuestra lección. O sea, los profetas tenían un propósito, usaron partes de usaron partes de Deuteronomio para dar influencia a sus escritos. No es que Jehová habló y anunció tal cosa. Jeremías escribió, Daniel escribió, etc. Entonces, cada profeta escribió un texto profético con un propósito, que después envió sus escritos a la iglesia del siglo I, Juan, a las 7 iglesias para alentarlas, y en consecuencia no es una profecía enviada por Jesús a nosotros, que para comprender debidamente el Apocalipsis, dicen ellos, debemos volver a situar un ambiente histórico que le vio nacer. Entonces, ¿qué pasa? No podemos comprender un texto sin entender el ambiente histórico. Tenemos que ir ahí, ver las circunstancias, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero eso se aparta de lo que Dios dijo en la profecía, que Él anunció el futuro, el porvenir. Y en algunos casos sin que el profeta llegara a entender el significado de la profecía. Y por supuesto, el ambiente histórico en el que Dios dio la profecía no afecta a la profecía porque se refiere al futuro, como la profecía para el tiempo del fin. Entonces, ellos dicen que tenemos que volver a situar el ambiente histórico que lo vio nacer, en el tiempo en el que ocurrieron los hechos relatados y Juan los escribió. Ahora, ¿qué hicieron ellos también con la interpretación de la profecía de Daniel? Su principal estrategia fue el uso del preterismo, como en el Apocalipsis, para buscar la interpretación histórica de Daniel, su sentido primero y fundamental. Y siguiendo ese camino, concluyen que, como el Apocalipsis, Daniel también es un escrito de circunstancias, no un escrito profético, destinado a levantar y afianzar la moral de los judíos durante las persecuciones de Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el objetivo era levantar la moral durante las persecuciones, tiene que haber sido escrito durante el tiempo de Antíoco Epífanes, y Daniel ya estaba muerto. Por eso dicen que habría sido escrito durante esa persecución. De ese modo, concluyen, su autor inauguró el estilo apocalíptico que seguiría Juan para levantar la moral del pueblo cristiano, cerrando un círculo perfecto en su razonamiento. Ahora, resulta elemental concluir que, fíjense, por acá hay una dicotomía. Los escritos de Daniel y Apocalipsis son escritos de circunstancias, que Juan y el autor anónimo Daniel realizaron siguiendo el mismo plan, porque ellos le adjudican el mismo plan, levantar el ánimo a las personas de ese momento. O B, los escritos de los libros de Daniel y Apocalipsis son revelaciones proféticas de Dios, que Daniel y Juan no crearon siguiendo un plan, sino nos transmitieron como auténticos profetas. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Y es fácil, no es complicado, porque nosotros ahora en este tiempo podemos ver a la historia. Podemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Y podemos ver si realmente o no se cumplió literalmente cada cosa de las que Dios anunció en la profecía de Daniel. O sea, pasó en la historia eso, podemos ver el cumplimiento de cada profecía. Y sí, lo podemos ver. Entonces, ese es el problema que tiene Satanás. Que si nosotros tenemos la profecía y vemos en la historia el cumplimiento de la profecía, todo esto nos damos cuenta que es un verso. Ahora, si alguien no estudia por su cuenta la profecía y la historia, y no ve en la historia el cumplimiento de la profecía, y puede creer cualquier cosa, ¿no? Pero Dios es claro. Él nos dejó la profecía ¿para qué? Para guiarnos al lugar oscuro. Y nos dice que Él es el único que puede anunciar el porvenir. Y por supuesto, que los profetas no lo entenderían, y los sabios tampoco. Pero cuando llegara el tiempo, Él nos haría entender las palabras de la profecía. Entonces, aquí este es el punto débil de toda la estrategia del príncipe de este mundo. Que nosotros estudiemos la profecía, hagamos lo que Dios nos dice, pongamos línea sobre línea, y empecemos a ver el cumplimiento de la profecía de la historia, punto por punto. Y entonces, cuando vemos en la historia todos los hechos no se pueden negar. Y cuando vemos cómo se va cumpliendo la profecía, es muy claro. Y eso no lo pueden negar. Porque ese es el punto más débil que tiene la estrategia de Satanás.
Y de ese modo, nosotros podemos descubrir cuál es el verdadero significado de la profecía. Y además podemos arreglar nuestras lámparas. Ahora, si la respuesta es la segunda, o sea, las revelaciones de estos libros son proféticas, fueron reveladas por Dios y se cumplieron y se están cumpliendo, lo que resulta evidente es que los que sí tenían y tienen un plan fueron los que escribieron estos comentarios. ¿Qué quieren hacer? Transformar a los escritos proféticos en escritos de circunstancias, como se llaman, basados en hechos sucedidos en el tiempo que los autores los redactaron, lo que les permite asociar a Antíoco Epífanes, Antíoco IV, el octavo rey de la dinastía de 18 reyes seleucidas, con el corno pequeño que hizo a la hora definida en Daniel 8 y 11. Luego, como lo hicieron con el Apocalipsis, extendieron esta interpretación preterista a todo el libro de Daniel. Ahora, fíjense lo que dicen de Daniel. La fecha, cuando analizan Daniel, dice la fecha de esta queda fijada por el claro testimonio que da el capítulo 11. Y entonces dicen, este es el método de interpretación profética. Hay que ver cuándo se cumplió la profecía. ¿Y qué dicen ellos? El capítulo 11 relata las guerras entre Seleucidas y Lágidas y una parte del reinado de Antíoco Epífanes. Se narran en él con gran lujo de detalles insignificantes para el propósito del autor. A ver, Daniel 11 relata el reinado de los Seleucidas y de Antíoco Epífanes. No. Por supuesto que no. Este relato no se parece a ninguna profecía del Antiguo Testamento y a pesar de su estilo profético, refiere a sucesos ya ocurridos. Pero a partir de 1140 cambia el tono. Se anuncia el tiempo del fin, de una manera que recuerda a los otros profetas. El libro, pues, habría sido compuesto durante la persecución de Antíoco Epífanes y antes de la muerte de este, incluso antes de la victoria de la insurrección macabea, es decir, entre el 167 y 164. Entonces, ¿qué buscan? Esto es la alta crítica, buscar cuál es el origen y el autor de estos libros. Pero vamos a Daniel 11. ¿Qué dice Daniel 11? Porque esto es un verso total y es fácil de darnos cuenta que es un verso. Vamos a Daniel. Y contra esto no tienen defensa los jesuitas. Entonces, cuando uno va a Daniel y empieza a ver la historia, y va a asociar claramente esto con la obra del Imperio Romano, porque pasa, fíjense, cuando llegamos al 1130, esto es lo que ocurrió a principios del siglo IV, cuando contra el rey del norte vinieron naves de Quitín y se constrictó y volvió y se enojó contra el Santo Pacto. Ahí viene la persecución final del tiempo de Esmirna. Y después se entendería con los que abandonen el Santo Pacto. Entonces, hay un rey del norte que se entendería con los que abandonen el Santo Pacto. Y se levantarán en su parte tropas. ¿Y quién levantó tropas? Constantino. Que profanará el santuario fortaleza y quitarán el continuo. La palabra sacrificio no está. Y pondrán la abominación desoladora. Ahora, Jesús, cuando habló en la profecía de Mateo 24, habló del profeta Daniel y dijo que esto es parte de la profecía de Daniel, no es otro autor. El que lea Daniel entienda, porque acá es introducida y después en Apocalipsis 12 se muestra cuando aparece. Y con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y lo interesante es esto otro, que no pueden negarlo. Apocalipsis 11:37. Habla el rey del norte, del Dios de sus padres no hará caso. Ahora, ¿Antíoco Epífanes apostató del Dios de sus padres? No, de ningún modo, porque persiguió al pueblo de Dios buscando hacer que adoren al Dios de sus padres. Pero ¿quién apostató del Dios de sus padres? El hombre pecado, ni el amor de las mujeres. ¿Quién se hizo célibe? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en el Dios de sus padres, al Dios de las fortalezas. Entonces, ¿quién es este? Tiene que ser un apóstata. ¿De quién? De Jehová. Tiene que ser un cristiano que apostató.
y que llegó a ser rey del norte. Y por supuesto, Antíoco no tiene nada que ver con esto. O sea, hay muchas cosas que impiden que sea el rey del norte, pero esta es la más clara. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, porque adorar al Dios de Roma. ¿Y esto lo cumple Antíoco? No, él no apostató a su Dios, al contrario. Entonces acá claramente está hablando de quién, de un apóstata, el hombre de pecado, como Pablo lo identificó, el hijo de perdición. Entonces, y fácilmente cuando uno entiende la profecía, puede mostrar que esto que dicen los jesuitas es un verso, ¿no? Porque ellos lo que buscan es desviar la vista, hacernos creer en la falsa profecía. Entonces acá tenemos la aplicación de lo que es la antacrítica, diciendo que de acuerdo a estos criterios, ¿no?, el autor no pudo haber sido Daniel, porque el autor tiene que haber observado los hechos que ocurrieron durante el tiempo de Antíoco Epífanes y lo escribió en ese tiempo. Pero es un verso. Entonces dice, la finalidad del libro es sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera. Daniel y sus compañeros se han visto sometidos a las mismas pruebas, abandono de las prescripciones de la ley, en el capítulo 1, tentaciones de la idolatría, 3 y 6, pero han salido victoriosos, y los antiguos perseguidos han tenido que reconocer el poder del verdadero Dios. Entonces toma esto, dice, bueno, ahí el autor de Daniel, de este libro, que es anónimo, toma esa historia y la relata para darle ánimo a los que en ese tiempo están siendo perseguidos, para decirle que del mismo modo ellos van a vencer. Al perseguidor moderno se lo pinta con rasgos más negros, pero cuando la cólera de Dios quede satisfecha, 8:19, 11:36, vendrá el tiempo del fin, dicen, etcétera, etcétera, y entonces acabarán las desdichas y el pecado. Es como si fuera una novela. Por eso dicen que esta parte es apocalíptica, ¿no? Y este misterioso Hijo de Hombre, al que el versículo 7, 18, 21 a 27 identifica con la comunidad de los santos, es también su cabeza, el jefe del reino escatológico. Pero no es el Mesías davídico, ¿no? El que aparece en Daniel 7 en el juicio no es Jesús. Esta interpretación individual se hizo corriente en el judaísmo y la reiteró Jesús, que se aplicó el título de Hijo del Hombre para recalcar el carácter trascendente y espiritual de su mesianismo. Fíjense, y que terminan diciendo, el libro de Daniel ya no representa la verdadera corriente profética, fue compuesto e inmediatamente escrito por un autor que se oculta detrás de un seudónimo. Y termina diciendo, las visiones de la segunda parte ofrecen la revelación de un secreto divino, explicado por ángeles para los tiempos futuros, en un estilo intencionalmente enigmático. Este libro sellado, 12:4, inaugura plenamente el género apocalíptico que había sido preparado por Ezequiel y que florecerá en la literatura judía. El Apocalipsis de San Juan es su equivalente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dice? Juan hizo lo mismo que el autor anónimo de Daniel. Y por supuesto, esto no tiene nada que ver con una corriente profética verdadera. Entonces, ¿qué usan? Todos los argumentos de la alta crítica para decir esto fue escrito en tal fecha, no tiene nada que ver con Daniel, y es tal cosa. Y en caso de Juan, es simplemente algo para animar al pueblo de Dios. ¿Pero es verdad esto? Entonces, ¿tiene que ser verdad o mentira? Y nosotros tenemos que comprobarlo. Ahora, de ese modo, buscaron y buscan lograr varios objetivos simultáneos. Primero, negar la responsabilidad del Papa y de la Iglesia de Roma por la obra predicha en la profecía. O sea, levantarse contra el príncipe de los ejércitos, contra el verdadero Jesús, como un anticristo. Quitar su obra sacerdotal y continua. Echar por tierra el lugar de su santuario, asolando a su iglesia, a su ejército, para ocupar su lugar, como una antiiglesia, a la que se llama Jezabel y la sinagoga de Satanás. Echar por tierra la verdad, el conocimiento del verdadero Dios y el verdadero evangelio, para poner en su lugar la mentira, a un Dios ajeno, el Dios de las fortalezas, al dragón y a un falso evangelio. Porque la profecía es clara. Y Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis.
Ahora, ¿Roma llegó a conocer las profundidades de Satanás? ¿Se convirtió en asesina? Sí. Y también buscan afirmar que la Iglesia de Roma es la Iglesia verdadera, que la fe de Roma es la fe verdadera, que sus doctrinas son la verdad y que la verdad no fue echada por tierra. Entonces, por eso necesita negar la profecía para afirmar esto. Y el falso profeta ya se unió a Roma. Y por supuesto afirman lo mismo, porque creen que Antíoco Epífanes es el antitipo del cuerno pequeño. Y por supuesto negar la necesidad de una reforma que nos permita recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y el falso profeta, ¿qué hizo? Negó la reforma y se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, adoptó como propias las doctrinas de Roma. Y negar que el lugar santuario de Dios, formado por el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo que guardaba los mandamientos de Dios, tenía la fe de Jesús y, como fruto de la obra de Dios en ellos, tenía el testimonio de Jesús, necesita y vaya a ser reedificado, porque quiere impedir que los lugares asolados sean reedificados. En definitiva, buscan negar lo que Jesús dice a las iglesias del Apocalipsis, especialmente lo que le dice a los miembros de la iglesia de la Reforma en Apocalipsis 3, del 7 al 12, ¿no? El 7 del 1 al 4, el 14 del 1 al 12, el 17 del 1 al 8, y en el mensaje de Apocalipsis 18, para indicarles la obra que deben hacer en este tiempo. Quieren negarlo, pero por supuesto va a haber un pueblo que va a leer, oír y guardar las palabras de la profecía, ¿eh? Porque no es un verso del Apocalipsis, tampoco Daniel. Luego de ver con nuestros ojos estas interpretaciones que forman parte de la tradición de Roma, al leer y estudiar nuestras Biblias, no debemos olvidar que, como lo fue Bellarmino, los jesuitas son los encargados de traducir la Biblia de Roma y nuestras Biblias, para que sus palabras sustenten a la doctrina de Roma y a la interpretación de la profecía que ellos crearon. Como por ejemplo, agregando la palabra sacrificio a la palabra continuo en el libro de Daniel, para asociar el continuo con el sacrificio del templo de Jerusalén, quien interrumpió Antíoco Epífanes, y no con la obra de intervención de Cristo durante el tiempo de la iglesia cristiana. Entonces, y eso es lo que pasa. Entonces, vamos un poco a ver lo que... ¿Tiene algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? Yo lo pasé rápido por suponiendo que la mayoría lo conocen, pero... Bueno, va un poco entonces a lo que es la alta crítica. Entonces acá vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Católica. Acá están dos partes de la Enciclopedia Católica, lo que es la crítica textual o la baja crítica. Dicen ellos que el objeto de la crítica textual es restaurar lo mejor que se pueda el texto original de una obra cuya autógrafo se ha perdido. O sea, esta crítica textual difiere de la crítica cuya finalidad es investigar las fuentes de una obra literaria, estudiar su composición, determinar su fecha y seguir la pista de las influencias y varias transformaciones a lo largo de los tiempos. Entonces, la crítica textual es lo que empezó a hacer supuestamente Jerónimo Stridón para corregir los errores de traducción. Entonces ellos sí que tienen capacidad de traducirlo correctamente, porque la traducción tiene que coincidir con la doctrina de Roma, que es infalible. No tiene una regla muy clara, la infalibilidad de las doctrinas de Roma. Entonces la Biblia tiene que adaptarse a eso, las traducciones. En cambio, la alta crítica, estamos de vuelta en la Enciclopedia Católica, acá, Enciclopedia Católica Online, Omnia docet per omnia. ¿Qué significa esto en latín? ¿Alguien pues, lee latín? Sí. Omnia dice, es la docencia para todos, como podríamos decir, es la docencia, porque la Iglesia Católica tiene Iglesia Docens. Esta es la docencia que justamente es para todos, incluyéndonos a nosotros. Ahora, ¿qué dicen?
La crítica bíblica, en su más completa comprensión, es el examen de los orígenes literarios y valores históricos de los libros que componen la Biblia, junto con el estado en que están en el presente. Puesto que las Sagradas Escrituras nos han llegado en gran variedad de copias y versiones antiguas, que muestran más o menos divergencia en los textos, la crítica bíblica, llamada textual o más baja, tiene como finalidad de estudiar estos documentos para llegar al texto más puro posible de los libros sagrados, ¿no? Por eso van cambiando nuestras Biblias, porque dicen que lo van haciendo más puro, acercándolos a la verdad, cuando es al revés. El nombre de alta crítica la empleó por primera vez el especialista bíblico alemán por Heinz Schorn, no sé cómo se lee, en la segunda edición de su introducción en castellano, que apareció en 1787. No es, como supusieron algunos, una denominación arrogante, como si asumiera una sabiduría superior, pero ha llegado a usarse porque este tipo de crítica trata de los aspectos más universales de la Biblia, es decir, la autoría, fecha, composición y autoría de los libros completos o grandes secciones, para distinguirla de la discusión de minucias textuales, que es el campo de la crítica baja o textual. Entonces, ¿qué busca la alta crítica? Tratar de entender quién fue el autor. Por ejemplo, como vimos en Daniel, el autor no fue Daniel, porque si la fecha es la de Antíoco Epífanes, tiene que ser un autor que vivió en el tiempo de Antíoco Epífanes para relatar lo que pasó ahí. Y la composición y autoría de libros completos o grandes secciones. Entonces, ¿qué terminan diciendo? Que no es un libro profético, es un relato de circunstancias. Entonces, eso es lo que busca la alta crítica. Entonces, destruye la credibilidad del pueblo de Dios en la Biblia, en el fondo. Porque, a ver, Satanás tiene un objetivo. Si no puede engañarnos, hacernos creer la doctrina de Roma y que creamos lo que dicen los cadáveres, tiene que destruir la confianza en la palabra de Dios. Y además te hace pensar que vos, no, si no sos una persona especializada, no sos capaz de leer la Biblia ni sacar provecho de ella, porque decir, no vas a entender nada, y entonces pasa a ser lo que se dice... Algo está muy lejos de nosotros. Claro, es para personas preparadas, no puede hacerlo ahora, cualquiera. La traducción del Strong. Alguien sabe. Sí. No, el Strong lo que hace te muestra el original, pero ellos critican el original. Dicen que el original... Pero entonces es seguro el Strong, más o menos. El Strong simplemente te hace una referencia con el original que tenemos, o sea, por ejemplo, el hebreo o el griego. Claro. Ahora, ellos critican el original, quién lo escribió y en qué tiempo se escribió. Y si el autor fue Juan, fue qué sé yo, no sé, Daniel, fue Moisés, etc. Entonces, la alta crítica puede ser llamada ciencia, aunque su proceso y resultados no admitan las sutilezas de control y demostración, ya que sus principios son más de orden moral psicológico. De aquí que las conclusiones, hasta en las circunstancias más favorables, no tienen a más fuerza que la que surge de la convergencia de probabilidades, produciendo una convicción moral, dicen ellos. ¿Por qué? Porque no es una ciencia. Vamos a ver algunas cosas que hay acá. Entonces, pero en el fondo, lo que logran con esto es quitar la fe del pueblo de Dios en la palabra de Dios. Entonces, ahora voy a buscar acá, control F, a ver si aparece. Jerónimo. Entonces, fíjense que esto no es nuevo, porque empezó en el tiempo en que se creó la Biblia católica. Acá este párrafo, acá está. Los padres vieron en cada frase de la escritura un preñado oráculo divino. Las aparentes contradicciones y otras dificultades se solucionaban teniendo en cuenta las posibles imperfecciones humanas. Solo unos pocos y aislados pasajes de San Jerónimo, ¿no?, en cuanto tales, parecen apuntar en esa dirección, en conexión con la historia. Excepto sobre la conservación del texto sagrado, donde nada permitía emitir una crítica sobre la Biblia en tiempos de los padres,
Y esto se aplica también al periodo escolástico. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Jerónimo comenzó la crítica textual, corrigiendo los textos. Pero, en el último tiempo, ahora están criticando a todos los autores de la Biblia. Entonces, vamos a ver el resultado. Vamos acá. Vamos a Wikipedia. Lo que dice Wikipedia, la alta crítica. Alta crítica es el nombre dado a los estudios críticos de la Biblia que buscan investigar su origen literario. Es habitual denominarla también como método histórico crítico o crítico histórico, crítica mayor, crítica histórica o crítica radical. En contraste a la alta crítica existe la baja crítica, que se enfoca en el estudio de los autores de los textos bíblicos, su proceso de formación historial, su transmisión histórica y el contexto de formación, el denominado Sitz im Leben, que no tengo idea qué significa, pues está en alemán. Las metodologías de ambas, tanto de la alta como de la baja crítica, crítica textual, ecdótica, crítica de fuentes, se aplica también a otros ámbitos de estudio, fuentes documentales, porque la alta crítica utiliza los mismos métodos científicos que se utilizan para estudiar el origen de los textos literarios antiguos. Ahora, ¿qué hace esta alta crítica? Estudia los libros de la Biblia como estudia cualquier libro literario, donde no existe alguien que los inspiró, sino que, por ejemplo, alguien que vino después de Platón, si tiene una frase similar a la de Platón, la tomó de Platón. Si tiene una de Aristóteles, la tomó de Aristóteles. Entonces, así buscan estudiar justamente cómo los autores literarios crearon sus obras, o sea, cuáles fueron sus fuentes. Y lo mismo lo aplica a la Biblia. Por eso nuestra lección dice, bueno, Jeremías tomó prestado ¿de quién? De Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene en cuenta que Jeremías está transmitiendo un mensaje de Dios y que Dios le está acordando a su pueblo lo que él estableció en el pacto, que se acuerde ese pacto para que lo guarde. Entonces, la alta crítica saca a Dios de en medio y trata a la Biblia del mismo modo que trataría a cualquier documento literario. Entonces, también ¿sí? A partir del libro histórico. Entonces vamos a ver el resultado de la alta crítica con el Pentateuco. Van a ver qué llamativo, que hacen lo mismo que hicieron con Daniel y Apocalipsis. La alta crítica, sea bíblica, clásica, bizantina o medieval, se enfoca en la fuente de un documento. Buscan cuál es el origen del documento. Como ejemplo en Daniel, decir, no fue Daniel. ¿Y cuál es el argumento? Este. Para determinar quién lo escribió, cuándo y dónde fue escrito. Entonces, ese es el resultado. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablan de el Pentateuco. Acá hay un diagrama donde ellos tienen hipótesis de cómo fue escrito la Torá, de dónde vino la Torá. Y van a ver que ellos dicen que no la escribió Moisés. Y que no fue escrita justamente cuando vivió Moisés, sino hasta 750 años después de que Moisés murió. Vamos a ver lo que dice. Entonces, por supuesto, el que estudia todas estas cosas y cree esto, y bueno, pierde su fe en la Biblia. Entonces, pero fíjense que siempre es una hipótesis todo esto, una suposición. Y tenemos que conocerla porque en algún momento al pueblo de Dios lo van a enfrentar por esto para quitarle su fe en la Biblia. Pero ¿cómo revalidamos nuestra fe en la Biblia? Como Dios nos dijo, viendo y cumpliendo la historia de la profecía, viendo que las profecías que Dios anunció por medio de Moisés todavía no se cumplieron, pero se cumplió literalmente una por una, viendo lo que Dios anunció por los profetas. Y es imposible que se cumpla esa profecía si no fue anunciada por Dios. Ahora, ¿no es lo mismo los judíos con el Nuevo Testamento con razón a Jesús? Y entonces dicen... Claro, los judíos aplican al Nuevo Testamento la misma alta crítica.
Sí. Y lo sacan y a Jesús. empieza a buscar las fuentes del Nuevo Testamento. Y dicen que no existió, que no. Y en algunos casos tienen razón, porque hay partes del Nuevo Testamento que San Jerónimo, los autores del Nuevo Testamento de la Biblia Católica, tomaron ¿de quién? De escritores que no eran cristianos, de paganos. Pero bueno, volvamos acá, vamos a esta parte para ver a dónde lleva la alta crítica. Entonces, y leamos acá, dice, la hipótesis documentaria, hipótesis documental, o hipótesis de Wellhausen, propone que los primeros 5 escritos del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que juntos se conocen como la Torá o Pentateuco, son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa originalmente independiente, que eran fuentes paralelas y que se combinaron posteriormente por una serie de redactores, editores, y dieron origen al Pentateuco, como lo conocemos en la actualidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que hubo un montón de escritores que generaron esto, que no fue Moisés. La hipótesis fue desarrollada durante los siglos VIII y XVIII y XIX, en un intento por reconciliar las incoherencias del texto bíblico. Al final del siglo XIX se acordó, en general, que había 4 fuentes principales que fueron combinadas por una serie de redactores, R, en algún punto de la historia, dando origen a los libros conocidos hoy en día. Estas 4 fuentes eran la Yavista o Jehovaísta, la Eloísta, la Deuteronomista o Deuteronómica y la sacerdotal. Entonces, ellos dicen, bueno, esto es una hipótesis, ellos suponen esto y tratan de demostrar que fue así. Varios académicos fomentaron el estudio y desarrollo de conocimientos en el campo bíblico para el fortalecimiento de la hipótesis documentaria, entre ellos Johann Carl Wilhelm y etcétera, todos estos acá. Sin embargo, el más destacado de todos fue Julius Wellhausen, 1844-1918, un teólogo cristiano, erudito, bíblico y orientalista alemán, que contribuyó al desarrollo de la hipótesis al ordenar las fuentes de manera cronológica como primero la jehovista, después la eloísta, la deuteronómica y la P es la de los sacerdotes, creando un marco coherente para demostrar una hipotética evolución en la historia religiosa del pueblo hebreo. Fíjense, no olvídense que esto es hipotético, es una hipótesis que niega todo eso. Cuando Jesús habló del Pentateuco, que habló de Moisés, y le dijo, cuando los sacerdotes sientan en la cátedra de Moisés, ustedes escuchen. Que dependía del poder de la tradición sacerdotal y que fue creciendo y centrándose con el pasar del tiempo. La formulación de Wellhausen fue la siguiente. La tradición yavista, la J, fue desarrollada en el año 950 a.C. en el reino de Judá. ¿Qué pasaba en el año 950? Y Moisés había muerto. Porque ¿cuándo fue el éxodo? En el año 1250 a.C. O sea, hacía 300 años que Moisés había muerto, y entonces ahí viene la primera tradición. La tradición eloísta fue desarrollada 100 años después en el reino de Israel, dice él. La tradición deuteronómica en el año 621 a.C. en Jerusalén, durante el periodo de reforma religiosa, ¿no? Y la tradición sacerdotal desarrollada en el 450 a.C. por los Coranim, sacerdotes judíos durante el exilio en Babilonia. Entonces dice, el Deuteronomio y todo lo Pentateuco terminó de ser creado cuando, en el año 450 a.C. en Babilonia. ¿Cómo es esto? Y a esto llegan. Ahora, fíjense, esto es lo que llega. Y por supuesto, no son tontos, los argumentos que presentan son muy interesantes. Entonces dice, primero se creó esta fuente documental, fuente jehovaísta o yavista. Después, esta otra fuente eloísta. Esto fue en el 950 a.C. y esto en el 850 a.C.
y las dos se unieron en una. Después se crearon las otras fuentes. Digamos, estas otras, que son las fuentes deuteronómicas, primero una, después otra, se unieron en esta fuente deuteronómica, y según ellos fue 620 a.C., en el tiempo de la reforma de Josías, y finalmente, cuando está en Babilonia, se creó esta otra, que es la de los sacerdotes, en 450 a.C., y todas se unieron en la Torá por medio de redactores que trataron de unir todos estos pedazos en uno. Y hubo diferentes redactores. Y esa es la hipótesis de ellos. Entonces, y al lado de esto queda la parte de historia deuteronómica. El libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel, primera y segunda, el libro de Reyes 1 y 2, etc. Entonces ahí viene la hipótesis de ellos. ¿Cuál es la verdad? La Torá fue escrita en el año 450. Y entonces, ¿dónde está Dios? No existe Dios. Es todo un invento. Son obras literarias de los hombres. Entonces, esto es lo que ellos hacen. ¿Para qué? Para que si no creemos en la doctrina de Roma, quitarle la fe totalmente al pueblo de Dios en la Biblia. ¿No? Y hay un pastor, que nosotros conocemos el caso de un pastor, porque nos contó, digamos, nos enteramos a través de la hija, que después de estudiar esto, o hacer un doctorado después de estudiar esto, es como que, ellos dicen, perdió la razón. O sea, dejó de creer en nada, ya no creía en nada. Es todo un verso y se fue. Entonces, eso es lo que busca el príncipe de este mundo. Ahora, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? Como dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si nos quitan el fundamento de nuestra fe, y no hay fe posible, porque acá no existe Dios. Como aparece en nuestra lección, los libros de la Biblia es el resultado de algunos autores que tomaron presentado de otras cosas, de otras fuentes, y así se fue escribiendo la Biblia. ¿Y a quién sirve este propósito? Al príncipe de este mundo. ¿Por qué es el objetivo? Porque Dios pelea con la palabra que sale de su boca. Ah, pero de la boca de Dios no salió nada. Son todos autores acá que escribieron cualquier cosa. ¿En qué creemos? Entonces, en esta parte, entonces, cuando uno lee los argumentos, porque hay que leerlos, porque hay argumentos que son claros y racionales, pero hay otros que son versos, que son hipótesis. Entonces uno tiene que leer, si algunos se quiere meter a escucharlos, a leerlos, y va a ver que algunos argumentos son racionales y son coherentes. Ahora, ¿cuál es la conclusión que uno puede entender? Por ejemplo, ellos citan que, vamos a verlo, uno va a, acá tengo la Biblia, va a Deuteronomio. Y Deuteronomio, que fíjense que es el relato histórico de todo lo que pasó y todo lo que Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo, termina del siguiente modo. Vamos a Deuteronomio 34. ¿Y qué relata Deuteronomio 34? Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces fíjate, este relato está en tercera persona. Y le dijo Jehová a Moisés, otro lo está relatando. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces, ¿podía escribir Moisés esto? No, porque él subió y murió. Entonces, ¿quién lo escribió? No lo escribió Moisés. Y esto es evidente. ¿Quién lo escribió? Este me dice que fue Josué. Sí, eso es lo más probable que haya ocurrido. Porque es probable que Josué haya escribido
perdón, ya estoy, con la crítica textual estoy en el horno. Escrito, o todo el libro de Deuteronomio, relatando lo que pasó en la última etapa, o esta última parte, este último capítulo. Porque cuando se estudian los textos del libro de Josué y esta última parte, el estilo es el mismo. O sea, es probable que haya sido el mismo autor. Entonces acá se relata lo que pasó y que murió Moisés. Y en versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. O sea, el que escribió esto lo escribió después de que pasaron sus 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, aunque está en tercera persona, es probable que fuera Josué el que lo escribió. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más aproximada a la realidad? Que fue Josué el que lo escribió. Porque Dios lo tomó a Josué como su profeta, hablaba por él al pueblo y él lo tenía que guiar. Y este libro no fue escrito en el tiempo de los 4 primeros, que lo escribió Moisés, sino que es probable que Deuteronomio relate lo que pasó al final del tiempo, cómo Moisés amonestó al pueblo, y el que lo recopiló y escribió haya sido ¿quién? Josué. Como cuando habló Jeremías, ¿quién escribió? No Jeremías, sino Baruch. Y es probable que el Deuteronomio lo haya escrito Josué y que Josué lo haya escrito ¿quién? Josué. Pero lo importante es que Jesús, cuando hablaba del Pentateuco, ¿no?, hablaba de la ley de Moisés, porque ahí está lo que Dios le dio a Moisés, y simplemente si Josué es el que redactó el último libro, no tiene mayor importancia. Lo importante es la fuente, que viene de Dios, no de los hombres. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero nos vamos a enfrentar con problemas, y el príncipe de este mundo tiene preparadas muchas minas en nuestro camino. Ahora, si nos quedamos sin la palabra de Dios, como dice Pablo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué fe tenemos? Y la fe en Roma, los sacerdotes de Roma y la inspiración de Roma, ¿no? Pero ahí viene la fe del pueblo de Dios. Y como Dios nos dijo, Él anunció cosas que se están cumpliendo y cosas que se iban a cumplir. Y nuestra fe viene por ahí, ¿no? Y podemos corroborar en la historia el cumplimiento de la palabra profética más segura. Y nuestra fe tiene que ser racional, porque cuando leemos el Apocalipsis tenemos que leer, oír y guardar las palabras proféticas, porque el Apocalipsis anuncia cosas que tienen que suceder. Y antes que Jesús venga, tiene que pasar lo que dice el Apocalipsis. Y bueno, el pueblo de Dios va a ser probado en su fe. Y sabemos que dentro de la Iglesia Adventista hay lobitos trabajando para minar nuestra fe, para hacernos creer en las doctrinas de Roma. Y si no llegamos a creer, para destruir nuestra fe en la Biblia. Eso es lo que podemos ver que está pasando delante de nuestros ojos. Bueno, no vamos a meternos más acá, simplemente era para mostrarles de qué es esto, porque alguna vez se van a enfrentar a esto. Y bueno, lo que tenemos para corroborar la veracidad de estos textos, como Jesús lo dijo, es el cumplimiento de la palabra profética más segura. Y él, cuando habló y justamente predicaba el anuncio de la profecía, el cumplimiento de la profecía. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando le mostró a los discípulos quién era él, le mostró todo lo que decía la palabra de Dios de él, empezando por la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y si queremos conocer el verdadero Jesús y cuál es la verdad, tenemos que buscarla ahí, en la Biblia de la iglesia primitiva. Ahora, en
En el texto del Nuevo Testamento podríamos aplicar la crítica textual y encontrar muchas cosas. Pero, a ver, lo que Dios nos dice es sencillo. Tenemos que arreglar nuestras lámparas simplemente poniendo línea sobre línea las palabras de los dos testigos para definir, para encontrar cuál es la verdad, cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y por supuesto, los dos testigos volverían a la vida. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Y por supuesto, Dios va a tener un pueblo que va a conocer la verdad y va a tener el Evangelio eterno y la va a predicar. Y va a enfrentar todo esto y todas las trampas que el príncipe de este mundo va a poner en su camino, no lo van a desviar justamente de su meta, porque va a ser el pueblo, conoce a su Dios. Y como los miembros de la iglesia primitiva va a poder dar un testimonio muy claro. Nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, decía Juan, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y como decía Pablo, Romanos 5:5, ¿no? La esperanza de ellos que era justamente recuperar la gloria de Dios, no se avergonzaba de esa esperanza, ¿por qué? Porque el amor de Dios había sido derramado en el corazón de ellos por quién, por el Espíritu Santo de la promesa, por Dios. Dios estaba cumpliendo su promesa y estaba circuncidando en el corazón a su pueblo. Y cuando uno ve la ley de Moisés y ve que ahí anuncia que Dios va a tener un pueblo que no es pueblo, que es el pueblo adventista, y cómo Dios dirigió a este pueblo, y cómo se cumple en el pueblo adventista toda la profecía, y uno dice, como decía la Juan, se asombra. A menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, no tenemos nada que temer, ¿no?, del futuro. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Vamos para